Sin duda fue la noticia más relevante en el ámbito internacional de este lunes. A los 87 años murió la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, la llamada Dama de Hierro. Gobernó el Reino Unido entre 1979 y 1990 y tuvo un rol clave en distintos procesos, no solo dentro de Inglaterra, sino que también a nivel mundial. Para conocer más del legado de Thatcher nos acompaña el analista internacional Patricio Gajardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un placer, Sebastián. Patricio, ¿de quién estamos hablando para darle el peso y la connotación efectivamente a Margaret Thatcher? ¿Fue un personaje clave para la historia del siglo XX, para el término del siglo XX? Absolutamente. O sea, para muchos historiadores el siglo XX termina en 1989. Se menciona incluso que es un siglo corto, que parte en 1914 y termina en 1989. Sería imposible entender ¿y por qué termina en 1989? Porque cae el muro de Berlín, se producen las transformaciones de la Europa socialista y bueno, ya en el 91 se extingue la Unión Soviética. Sí. Es imposible entender ese proceso sin el rol de Margaret Thatcher. ¿Por qué fue tan importante? A ver, se dio una conjunción de personalidades que marcaron hitos. Primero, Mikhail Gorbachev, que asume en 1985 la Secretaría General del Partido Comunista, siendo el cargo más alto, iniciando un proceso de reforma. Ronald Reagan asume en 1980 y Margaret Thatcher en 1979. Bueno, esos tres personajes, de una u otra manera, van a llevar adelante un proceso de reforma a partir de desconfianzas mutuas. No olvidemos que el propio presidente Ronald Reagan se había planteado y todavía seguía señalando que el eje del mal era la Unión Soviética. Claro. Va a ser justamente Margaret Thatcher la que convence al mundo occidental. Ella, cuando Gorbachev la visita en Londres, sale de la reunión en Downing Street, en la casa ahí de la primera ministra, y ella dice, Gorbachev es un hombre confiable, porque pensemos que todavía se pensaba que esto era una estrategia de la Unión Soviética para que los países occidentales confiaran en que había una especie de desarme, pero que no había una voluntad real de llevar adelante un proceso de transformación. Ella fue como la garante en el fondo de Gorbachev. Ella fue la garante, y la garante junto con Ronald Reagan, que se suma después, y en gran parte yo diría que Ronald Reagan y Margaret Thatcher generaron una amistad y lazos muy, muy contundentes, se transforman en una aliada clave para los Estados Unidos, y entonces a partir de eso entran en un proceso de colaboración con Mikhail Gorbachev y en su proceso de reforma. Y entonces el proceso de reforma interno de la Unión Soviética, que va a gatillar después el año 89, que estábamos mencionando, toda esta evolución, esta ola de caída de regímenes comunistas, bueno, nace a partir de tres convergencias, de tres personajes históricos clave. Sí. Si tú me permites resumir, yo diría que Margaret Thatcher, es imposible entender el siglo XX y el fin del siglo XX sin su figura. O sea, más allá del rol que ella cumplió como primera ministra de Gran Bretaña. Claro. Son claves además la figura de Ronald Reagan y la de Margaret Thatcher para la consolidación, para el triunfo del capitalismo en esta Guerra Fría, además, ¿no? Y para la consolidación del modelo a nivel internacional. A ver, yo no sé, Sebastián, si podemos hablar del triunfo del capitalismo, pero lo que sí, como que se universalizan dos ideas clave. Una, la democracia representativa como un factor clave para el desarrollo. Y el segundo elemento que es muy, muy importante, la economía social de mercado. Más que el capitalismo, al menos Margaret Thatcher lo que hace una verdadera revolución interna, muy drástica, muy poco consensuada, porque vamos viendo también en la faceta negativa de Margaret Thatcher, muy poco consensuada, imponiendo los puntos de vista. Ella no era una mujer que lograba consensos ni negociaciones, sino que imponía lo que ella tenía, sus convicciones, rechazaba fuertemente el sindicalismo, que según ella era un factor que de alguna manera impedía que Gran Bretaña pudiera surgir y hubiera mayor libertad de trabajo, mayor flexibilidad laboral y permitiera a los jóvenes incorporarse al trabajo. Y ella veía en todo este proceso la decadencia de Gran Bretaña. Por eso lo asociaba al liberalismo. Al neoliberalismo, por eso te señalo. Y ella hablaba de la economía de mercado, y bueno, Ronald Reagan también hablaba de la economía de mercado. Gorbachev no hablaba de economía de mercado. Él siempre quería en que sus reformas debían apuntar a modernizar el socialismo.
pero bueno, el resultado todos lo conocemos, no modernizó el socialismo, sino que se derrumbó el sistema y se inicia un proceso de avance hacia economía de mercado también. Patricio, si tú pudieras definir, es difícil el ejercicio, pero definir el gran acierto que tuvo Margaret Thatcher, alguna decisión o algún proceso que ella haya encabezado. ¿Cuál fue el gran acierto de Margaret Thatcher? A ver, el primer gran acierto que ella lo marcó y que es la primera mujer que llega a ser primer ministro en Gran Bretaña, viene de una familia humilde y no es menor, considerando que ella es conservadora en un país que evidentemente que hay determinadas dimensiones sociales y marcadas. Ella irrumpe en el Parlamento y logra algo que era impensado. De hecho, ella señaló en uno de sus discursos que ella seguramente no vería a otra primera ministra mujer en su vida, y claro, realmente así ha sido. Eso por una parte, que no es menor, es un hito que cambia y cambia culturalmente también. ¿Dentro del Reino Unido o a nivel internacional? No, yo creo que a nivel internacional. Ahora, lo que sí, el liderazgo de ella no fue un liderazgo femenino, sino que ella jugó como hombre y su opción era virtualmente ser un hombre más. Ella nunca pretendió ser un liderazgo que demostrara el rol de la mujer o la importancia de la mujer. Ella se asumía tan competente, más competente que los hombres, y actuaba como hombre si era necesario. Perfecto. Y punto. Y eso lo reflejó en la guerra. De igual a igual en ese sentido. Separada de igual a igual y no quería que hubiera ninguna diferencia de ningún aspecto, ni nunca se victimizó por el hecho de ser mujer, sino que ella actuaba como hombre si es que era necesario ser hombre y funcionar como tal. Ahora, si hablamos de errores, ¿cuál crees tú que sería el gran error que puede haber cometido Thatcher? A ver, el gran error es que era una mujer que generaba odios y amores. Odios en términos reales, es decir, primero, no olvidemos, yo no sé si fue un error, pero fue una cosa que difícil asumir que un líder político, como fue ella, con los terroristas del IRA, que los dejó morir de hambre, el año 81, iniciaron una huelga de hambre los terroristas del IRA, y ella dejó dio su brazo a torcer, claro, y pedían la liberación porque ellos se consideraban presos políticos, y ella consideró que tenían que morir y los dejó morirse, y sorprendentemente tuvo un impacto importante, no digo para terminar con la guerra en Irlanda del Norte, pero sí porque después incluso le hacen un atentado claro, directamente a ella. Ahí se sabe con quién están negociando en definitiva el IRA, digamos, a quién tenían al frente. Exactamente, pero ahí hay una persona que no claudica frente a los terroristas, porque muchas veces se dicen no se negocia con los terroristas, pero ella no negocia con los terroristas. Tampoco negociaba con los que eran disidentes dentro de su partido, y tampoco negociaba con el laborismo muchas veces. Entonces cuando tenía mayoría, como la tuvo, ella imponía sus decisiones. Y el tema con Argentina, a eso también, me refiero a la guerra de las Malvinas, el año 82, que eso es muy interesante, porque ella no tuvo el respaldo, como se puede pensar ahora, porque como ganó la guerra todo el mundo se suma, pero efectivamente ella dentro del Partido Conservador tenía muchas divisiones, y ahí el propio Ronald Reagan, que era un gran amigo personal de ella, ya a esas alturas muy sólido, fue partidario a media, digamos, no quería que Gran Bretaña enviara, digamos, su armada ni iniciara una guerra con Argentina, sino que llegara a alguna solución, algún acuerdo. Bueno, Argentina, Margaret Thatcher se opuso terminantemente, y esa decisión la tomó, diría, casi sola. Ahora, ¿no fue un error, o dentro de ese listado de errores, el ataque al Belgrano, por ejemplo, que para los argentinos es imperdonable, y que desde afuera puede ser visto como un acto muy violento, digamos? Es que fue un acto muy violento, ponieron más de 300 soldados. Sí, claro, por eso. Y a muchos no lo justifican, digamos, en términos reales, pero yo no lo considero un error, porque primero estaban en guerra, ya definitivamente se estaban enfrentando las dos fuerzas, y lo que produjo el hundimiento del Belgrano tuvo un efecto psicológico en la sociedad argentina muy fuerte. No olvidemos que estaban viviendo una dictadura en Argentina, el control de la información era muy profundo, y los argentinos estaban convencidos que estaban ganando, y yo estoy convencido, porque esa decisión del Belgrano la tomó ella sola.
y probablemente fue una de las decisiones más difíciles que tomó. Seguro. Y cuando toma la decisión de hundirlo, yo creo que lo hizo con un afán claramente de generar un impacto psicológico en la sociedad argentina, entregando una información clara que no estaban ganando la guerra, que la guerra iba en serio, y que el portaaviones, que era un símbolo de Argentina, se hundió con más de 320 hombres. Ahora, hablábamos recién de su lado, digamos, de sus errores, podría haber sido esta falta de flexibilidad. ¿Eso impide que haya una corriente thatcherista, digamos, o existe efectivamente? ¿Dejó un legado en términos de alguna corriente dentro de los conservadores, de algún movimiento? A ver, es muy interesante tu pregunta. Yo no me atrevo a decir de que hay una corriente thatcherista. Pero sí Margaret Thatcher marcó al Partido Conservador, sin lugar a duda, y marcó a Gran Bretaña incluso en su conjunto, porque incluso los reconocimientos que habían hecho Tony Blair y los laboristas, a lo que se han señalado a una mujer extraordinaria, y asumiendo que estaban en la oposición, y muy en la oposición con ella. Pero, por ejemplo, yo creo que un legado evidente es el euroescepticismo, la preocupación o el énfasis de la economía británica por sobre la economía europea, el estar inserto en la Unión Europea pero no sumarse a la zona euro. Tú hablabas de un discurso muy emblemático, ¿no?, en el Parlamento. Un discurso, ella mencionó cuando se estaba discutiendo si se incorporaron o no a la zona euro, un discurso que pronunció 4 veces no, refiriéndose justamente a que no iba a aceptar que las decisiones de Gran Bretaña se tomaran en Bruselas. Lo que le valió muchas críticas en el momento. Le valió muchas críticas, pero ahora con la crisis que está viviendo la zona euro, ¿cuántos a lo mejor querrían haber agradecen esa decisión? Claro, los británicos lo agradecen, pero ¿cuántos a lo mejor de otros países podrían estar agradeciendo también que hubiera habido alguien que dijera no, como dijo Margaret Thatcher? Y ahí es donde quizás se puede ver esta influencia, digamos, de la que tú hablabas en el conservadurismo, por ejemplo, en este referéndum al que llama David Cameron, precisamente para ver si es que Gran Bretaña sigue o no. Bueno, y también, y fíjate tú las tensiones que ha habido en toda esta crisis de la zona euro. Gran Bretaña siempre ha tenido una posición semidisidente y bastante crítica, incluso haciendo un contrapeso con Alemania y Francia. Siempre haciendo un contrapeso con Alemania y Francia, cuando se ha tratado de llegar a acuerdos en muchas instancias, Gran Bretaña dice no, o que lo va a pensar, que lo vamos a discutir, que tiene que ir a un referéndum, etcétera. O sea, ellos han protegido, me refiero a los británicos, para bien o para mal, eso puede ser discutible, pueden ser opiniones válidas, han discutido y han mantenido su autonomía. Y eso le ha permitido también a Gran Bretaña tener una situación económica mucho más solvente. Claro. Ahora, no estoy diciendo que no estén viviendo una situación compleja, porque la economía británica también no anda tan bien, pero porque Europa anda mal. Claro. Pero ellos siempre han entendido la Unión Europea, me refiero a los británicos, más como una unión comercial, más que una integración política, cultural y social como lo ven los países de la zona euro. Así es. El factor de que sean isla probablemente ayuda a aquello también. Y hay otro factor del thatcherismo, si pudiéramos considerar ese factor, es esta alianza estratégica con Estados Unidos. Es sin lugar a duda, y eso se refleja incluso con gobiernos laboristas. Por ejemplo, Blair Bush, cuando ataca Irak, el principal aliado es justamente Tony Blair, que es laborista del partido contrario. Y ahí vemos, y ese encuadre que de alguna manera hizo que los dos países, Gran Bretaña y Estados Unidos, fueran capaces de reordenar el fin del siglo XX, yo creo que marcó de alguna manera una alianza estratégica muy contundente. Y ahí también tenemos un legado del thatcherismo. Ahí está el legado de Margaret Thatcher también. Y que probablemente lo vamos a ver por muchos años más. Patricio Gajardo, analista internacional, muchas gracias por haber estado con nosotros, Patricio. Como siempre, un placer, Sebastián. Muy amable. Y a ustedes los invito a que hagamos un alto. Pronto estamos de regreso para seguir revisando más informaciones aquí en CNN Chile. No se vayan.